Buen día, Sexto. Bueno, terminamos con el tema de derivadas de funciones compuestas y pasamos a un tema que se llama extremos relativos. En el título no está eso que estoy diciendo porque primero tenemos que recordar crecimiento y decrecimiento de funciones. Esto lo venimos viendo desde segundo año, yo creo, el tema de cuando una función crece y decrece, pero bueno, vamos a recordarlo. Una función es creciente si y solo si x2 es mayor que x1, entonces la función en x2 es mayor que la función en x1. ¿Qué significa? Si yo tomo dos puntos cualquiera de una función, por ejemplo tomo este y tomo este es x1, este es x2, nos damos cuenta que a medida que aumenta el valor de x2, este vendría a ser f de x1 y este sería f de x2. Entonces nos damos cuenta que si aumenta el valor de x2, también aumentó el valor de la función en x2. Entonces cuando aumentan los valores en el eje x y aumentan los valores en el eje y, se dice que la función es creciente. Y cuando aumentan los valores en x, por ejemplo yo tomo acá este punto, lo llamo x1 y tomo este punto, que lo voy a llamar x2, este valor, ¿sí? Acá, a medida que aumentan los valores de x, el valor de f de x disminuyó, porque este sería f de x1 y f de x2 está acá abajo, dio negativo. Quiere decir que a medida que aumentaron los valores en el eje x, disminuyeron en el eje y. En ese caso se dice que la función es decreciente, ¿sí? Entonces ahí tenemos la definición de creciente y decreciente. Bien, si la función es creciente, la pendiente de las rectas tangentes es positiva. Y acá yo les hice un grafiquito. En este momento, hasta acá, la función está creciendo. Ustedes observen que la recta tiene pendiente positiva, es creciente la pendiente de esa recta tangente, ¿sí? Entonces, si la pendiente es positiva, significa que la función está creciendo. Mientras que en esta parábola, tomo otra recta tangente en donde la función está disminuyendo. Fíjense que la pendiente de la recta tangente también es negativa. Es decir, si la función es creciente, la pendiente de las rectas tangentes es positiva. Y si es decreciente, la pendiente de las rectas tangentes, o sea, m, es negativa. Y acá lo tienen muy claro en el ejemplo. ¿Qué significa pendiente positiva? Que la función es creciente, ¿sí? ¿Qué significa pendiente negativa? Que la función es decreciente. Bueno, ahora sí vamos a ver extremos relativos para que sepan qué es, ¿sí? Bueno, ¿qué son los extremos relativos? Los máximos y los mínimos. En cuarto, cuando yo les enseñé análisis de funciones, veíamos funciones y ustedes me escribían el punto máximo o el punto mínimo de esas funciones, ¿sí? Lo que hacemos con derivadas es aprender a calcular esos máximos y esos mínimos si es que existen, no siempre existen, ¿sí? Una función alcanza un máximo relativo en x1, o sea, en un valor cualquiera, si y solo si, cuando la derivada es 0, la función es creciente a la izquierda de x1 y decreciente a la derecha de x1. Para que esto se entienda bien, yo acá les hice un gráfico. Esta función, ¿sí? Es una función polinómica. Acá nosotros tenemos el valor de x1. Ustedes ya se dan cuenta que eso es un máximo. Lo que estamos aprendiendo a calcular con este tema es el valor de ese máximo, ¿sí? Este que está acá. Cuando la función alcanza un máximo o un mínimo, en ese momento la derivada es 0, ¿sí? x1, f de x1 y x2 y f de x2, que son los puntos donde alcanza un máximo o un mínimo, se llaman puntos críticos, ¿sí? Bien, entonces, si la función, estamos acá en x1, es creciente a la izquierda de x1, entonces la derivada es positiva. Y decreciente a la derecha de x1, es decir, la derivada es negativa,
se dice que la función tiene un máximo relativo, ¿sí? ¿Cuál será el máximo relativo? Este punto que está acá, que vamos a aprender a calcularlo. Si la función tiene un mínimo relativo, cuando la derivada es 0, o sea, acá, ¿sí? Vamos a dibujarla. Ahí la derivada es 0, la pendiente es 0, en ese punto. Entonces, la derivada es negativa, fíjense que acá está decreciendo, a la izquierda de x2 y positiva a la derecha de x2. Entonces, si la pendiente, o sea, la derivada es negativa y luego se hace positiva, se dice que la función alcanza un mínimo relativo. Entonces, ¿cómo se calculan esos máximos o mínimos si es que existen? Con la derivada primera, ¿sí? Ahora vamos a ver ejemplos donde ya va a ser más fácil entender el tema. Lo que yo tengo que saber es esto. Si la derivada es positiva y luego es negativa en un determinado valor, va a ser un máximo. Este puntito de acá es un máximo relativo. Y si la función tiene pendiente negativa y luego la pendiente se hace positiva, se dice que tiene un mínimo relativo. ¿Sí? Bueno, esto es toda teoría. Ahora con la práctica espero que se entienda mejor. Bueno, el título de estos ejercicios va a ser encontrar si existen los máximos o mínimos relativos. Entonces yo les voy a dar distintas funciones, ¿sí? Acá tengo la primera. F de x es igual a menos x al cuadrado más x menos 1. Bueno, como expliqué recién, lo que primero vamos a averiguar para poder estudiar esto es la derivada de esa función. La derivada de esta función es menos 2x más 1. Dijimos que una función alcanza un máximo o un mínimo en el punto en donde la derivada es 0. Entonces, una vez que encontré la derivada, esa derivada la voy a igualar a 0. Y despejo x. Ese sería el valor de x, ¿sí? Cuando la derivada es 0. Es como recién les expliqué que era el valor de x1 cuando la derivada se hacía, cuando la pendiente era 0. Una vez que yo averigüe el valor de x, que puede ser 1, 2, 3 valores, ¿sí? Lo que voy a averiguar es cuánto vale la función en ese punto, ¿sí? Entonces, voy a repartir a la hoja y al lado voy a averiguar la función en ese punto. Entonces voy a averiguar f de 1/2. Voy a reemplazar el 1/2 en la función original para saber cuánto vale la función ahí. Bueno, todo este resultado da menos 3/4. Recuerden que acá el menos quedaba fuera del paréntesis, primero se eleva, después queda el resultado negativo. Si ustedes van a usar la calculadora, que sería lo ideal, tienen que usar los paréntesis como corresponde, porque si no este valor va a estar mal averiguado. Entonces yo tengo un punto que es para 1/2 de x es menos 3/4 de f de x. ¿Qué significa esto? Que puede ser un posible máximo o mínimo de la función. Es un punto crítico, es donde cambia, ¿sí? De ser creciente o decreciente o al revés. Bien, entonces este es el valor de x y este es el valor de y. Bien, una vez que yo encontré ese punto crítico, el valor de x lo voy a marcar en la recta numérica. Porque vamos a analizar qué pasa, como dije recién, a la izquierda y a la derecha de ese valor de x. Entonces yo tengo que x vale 1/2, ¿sí? Que es 0,5, es decir, que el 0 quedó de este lado. Pero a mí me interesa el 1/2. ¿Qué pasa? A la izquierda
qué pasa en el 1/2 y qué pasa a la derecha. Entonces vamos a hacer un cuadrito para que sea más fácil de entender si la función es creciente o decreciente. Siempre se hace este cuadrito. Acá se pone la derivada, el valor de la derivada, el signo que tiene, y acá la función. Y escribimos todos los intervalos que quedaron acá. Es decir, el primer intervalo es el de la izquierda, que va desde menos infinito hasta el 1/2. ¿Sí? Ahí tenemos la primera parte del cuadro. En segundo lugar, me interesa analizar qué pasa en el 1/2. Es el punto crítico donde la derivada dijimos que vale 0. La derivada en ese punto crítico es 0 y el valor de f de x dijimos que es menos 3/4. ¿Sí? Ahí ya tenemos el cuadro completo. Y el próximo intervalo va del 1/2 al infinito. Con esto es muy fácil de entender si la función tiene un máximo o un mínimo. Entonces, vuelvo a repetir los pasos. Esto se escribe siempre. Busco la derivada de la función, la igualo a 0. Al igualar a 0 despejo x. Al tener despejada la x, ese valor lo reemplazo en la función original para encontrar f de x. Y ahí tengo el punto crítico, que después vamos a escribir si es máximo o mínimo o no es un punto relativo, si un extremo relativo. Bien, una vez que encontré el valor de x, con ese valor armo la recta numérica y escribo los intervalos que quedaron a la izquierda, a la derecha y ese mismo valor. ¿Qué se hace ahora? Se calcula la derivada. Dijimos que la derivada de la función es menos 2x más 1. Lo que se hace ahora es reemplazar a esta x por un valor que esté a la izquierda y un valor que esté a la derecha. El que ustedes elijan, cualquier valor. Yo, por ejemplo, voy a averiguar un valor a la izquierda del 1/2, voy a poner 0, que es el más fácil. 2 por 0 es 0, más 1 es 1. Reemplazo ahí. Pero a mí no me interesa el número, porque yo acá puedo poner cualquier valor, no me interesa el resultado, me interesa el signo. Ese 1 es positivo. Entonces dijimos que si la derivada es positiva, la función es creciente. ¿Sí? Ahí ya completamos la primera parte del cuadro. Ahora hago lo mismo para este intervalo. Elijo el valor a la derecha que yo quiera. Voy a poner el 2, por ejemplo. F' de 2. Y reemplazo acá. Elijan el valor que elija, esto les va a dar. Este resultado me da menos 3. Pero a mí no me interesa el número, sino el signo. Es negativo. Si la derivada es negativa, dijimos que la función es decreciente. ¿Sí? Entonces con este cuadrito nos damos cuenta que la función viene creciendo, llega al punto y empieza a decrecer. Entonces que si crece y decrece, dijimos que esto es un máximo relativo. Recién lo puedo averiguar una vez que yo hice este cuadrito, ¿sí? Y por último queda hacer el gráfico, que ahora voy a borrar el pizarrón y se los voy a hacer. Pero con esto queda muy claro cuando una función tiene máximo o mínimo, según las flechas que tengo acá. Si sube y baja, tiene un máximo. Si baja y sube, tiene un mínimo. Es fácil. Bueno, ahora vamos a hacer el gráfico aproximado de esa función. En cuarto también les expliqué que cuando yo tengo una función y la x está elevada al cuadrado, la gráfica es una parábola. Acá no lo vamos a hacer exactamente con los valores, sino que va a ser un gráfico aproximado. Lo primero que yo voy a marcar es la ordenada al origen, ¿sí? ¿Cuál es la ordenada al origen? Este. Era el término independiente de la función. Ese siempre hay que marcarlo porque es una guía para hacer el gráfico. Entonces, mi ordenada al origen es menos 1. Pasa por ahí. Y después lo que voy a graficar es el punto crítico, que no borre el pizarrón para que se vea bien. El punto crítico es para un medio de x menos 3/4 de y. Bueno, si yo tengo el 1 acá, vamos a dibujar el 1 acá, un medio es 0,5.
y menos 3/4 hago la cuenta de dividir en menos 0,75. Entonces, para 0, lo voy a hacer con color, para 0,5 de x, justo en la mitad, me da menos 0,75 de y. Aproximadamente ahí. Ese es el punto crítico, ¿sí? Este valor que está acá. Entonces se dibuja la ordenada al origen y el punto crítico. Y se tiene en cuenta esto. Entonces yo dije que la función venía creciendo, o sea, así. Y en el punto crítico empieza a decrecer. Entonces fíjense que llegó a un máximo relativo, ¿sí? Esto es todo. Después vamos a averiguar concavidad y otras cosas, pero por ahora lo que estamos averiguando son los extremos relativos. Quiere decir que este punto era un extremo relativo y es un máximo, ¿sí? Yo voy a hacer 2 ejemplos más ahora. Bueno, en el ejemplo 2 tengo una función elevada al cubo. Ojo cuando van a derivar esa función, porque es una función compuesta, ¿sí? Acá vemos un poco de todo, se mezcla todo. Entonces, lo primero que voy a averiguar es la derivada de f de x. Entonces, llamo u, ¿sí? Voy a llamar u a x menos 1. Entonces, la derivada de u es 1, porque la derivada de x es x, ¿sí? Y f de u es igual a u al cubo. Entonces, la derivada de f de u es 3u al cuadrado. Es decir, que queda 3 por x menos 1 elevado al cuadrado. Quiere decir que la derivada de f de x es la derivada de u por la derivada de f de u. O sea que queda 1 por 3 x menos 1 al cuadrado. Bueno, y acá puedo multiplicar esto. La derivada es 3, 1 por 3, 3, x menos 1 elevado al cuadrado. Entonces, ojo porque acá se mezclan todas las derivadas que vimos. La derivada de esta función es una función compuesta, ¿sí? Entonces tengo que derivar a u y derivar a f de u. Bueno, dijimos que una vez que encontrábamos la derivada, había que poner que la derivada sea igual a 0 para encontrar el punto crítico. Todo eso lo igualo a 0. Y despejo x. Primero hay que pasar el 3, que queda 0 dividido 3 es 0. Después la potencia pasa a raíz, que también da 0. Y el 1 que está restando pasa sumando. Bien, ya encontré el valor del punto en x. Una vez que lo encontrábamos en x, dividimos la hoja y averiguamos la función en ese punto. La función original, ¿sí? En el 1. Entonces me queda 1 menos 1 elevado al cubo. 1 menos 1 es 0. 0 al cubo es 0. Quiere decir que cuando x vale 1, y vale 0. ¿Sí? Entonces, mi punto crítico es 1, 0. Vamos a ver si es un extremo relativo o no. Entonces, hacemos la recta numérica y pongo el valor siempre de x. El valor de f de x no. Eso sirve más que nada para graficar. El valor de x. Entonces acá, como el 1 es positivo, el 0 queda a la izquierda, ¿sí? Entonces tengo este intervalo, el 1 y este intervalo. Hacemos el cuadrito. En el cuadrito, primero se ponía f' de x y después f de x. Y se escriben los 3 intervalos que tengo acá. De menos infinito hasta el 1. Después se averigua qué es lo que sucede en el 1.
y después tengo del 1 al infinito, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a ver si la derivada es positiva o negativa. Ya sabemos que en el 1 el valor de la derivada es 0 y el valor de la función, el valor de x es 1, la derivada es 0 y el valor justo me dio 0 también, ¿sí? Vamos a arreglarlo acá. Entonces, en ese punto la derivada siempre es 0 y justo me dio 0 el valor de la función. ¿Qué se hacía ahora? Lo voy a hacer chiquitito acá para que me quede todo acá en el pizarrón. Se reemplaza a la derivada, o sea, a esta función, por un valor a la izquierda de 1 y a la derecha de 1. El valor que ustedes quieran. Yo voy a poner la derivada de 0. ¿Cuál era mi derivada? Esta que hice acá. Entonces yo reemplazo el 0 acá, me queda 0 menos 1 menos 1, el cuadrado 1, 1 por 3, 3. ¿Qué me interesaba de ese resultado? El signo. Entonces, acá es positiva, quiere decir que la función es creciente. Ahora voy a poner un valor a la derecha, por ejemplo el 3. El valor que ustedes quieran pueden poner. Entonces, reemplazo acá. 3 menos 1, 2. 2 al cuadrado, 4. 4 por 3, 12. El 12S también es positivo. Quiere decir que esta función siempre crece, crece, crece. Quiere decir que este punto no es, que es un punto crítico, extremo relativo. Yo me doy cuenta siempre cuando hago este cuadrito, ¿sí? Si la función sube y sube o baja y baja, no hay un extremo relativo, es decir, no hay máximo ni mínimo. Bueno, ahora voy a borrar esta parte para hacer el gráfico para que vean cómo queda. Bueno, dijimos que para hacer el gráfico lo que primero vamos a marcar es la ordenada al origen de esa función. Como acá no está claro porque está toda la función elevada al cubo, una forma fácil de averiguar la ordenada al origen, recuerden que era reemplazar a la x por 0. ¿Sí? Porque es f de 0. Y esto da menos 1, porque menos 1 elevado al cubo da menos 1. Por eso la marqué acá. Y el otro valor que se marcaba era el punto crítico, ¿sí? Que es para 1 de x, 0 de y. Acá queda el punto crítico. Pero dijimos que esta función es siempre creciente. Es decir, voy a hacer un punto más de la función para que ustedes se den cuenta cómo queda mejor graficada porque es una función cúbica. Voy a poner f de 2. Entonces hago 2 menos 1, 1. 1 al cubo, 1. Para que quede bien clarito cómo queda el gráfico. Entonces para 2 de x es 1 de y. Acá. ¿Cómo queda el gráfico? Así y así. Este es el gráfico de una función cúbica. Y es siempre una función creciente, ¿sí? Bueno, ahora me queda un ejemplo más donde en vez de haber un punto crítico va a haber 2. Bueno, este ejercicio ya lo fui resolviendo porque son muchos números y ustedes ya entienden ahora el procedimiento. Yo tengo una función polinómica, ¿sí? Entonces la derivo, queda 3x al cuadrado más 4x más 1, la derivada la igualo a 0. ¿Qué pasa? Que cuando yo igualo la derivada a 0, ojo que es una ecuación de segundo grado. Entonces, para hallar x tengo que aplicar la fórmula resolvente. Calculadora siempre en mano porque esta fórmula puede ser que no dé valores exactos, ¿sí? Puede ser que dé valores decimales. En este caso me dio menos 1 y menos 1/3 los valores de x. ¿Qué se hacía con esos valores de x? Se reemplazaban en la función. Bueno, cuando la reemplacé por menos 1 me dio menos 2. Quiere decir que mi primer punto crítico es menos 1, menos 2, ¿sí? Recuerden que estos se llaman puntos críticos. Y cuando la reemplacé por menos 1/3 me dio menos 58/27, ¿sí? Que después lo vamos a pasar a decimal para poder graficarlo. Y ahí tengo mi segundo punto crítico, ¿sí? Entonces, ¿qué se anotaba en la recta numérica? Los dos valores de x.
Menos 1 y menos 1/3, que menos 1/3 es menos 0,3. Es decir, primero está el menos 1/3 a la izquierda del 0 y después está el menos 1. Entonces yo tengo todos estos intervalos. Desde acá hasta el menos 1, el menos 1, de menos 1 a menos 1/3, menos 1/3, y de 1/3 del menos 1/3 al infinito, que son todos los que puse acá, ¿sí? En el cuadro. ¿Qué se hacía ahora? Se ponían valores para esa derivada a la izquierda y a la derecha de estos números. Entonces, cuando tengo un valor a la izquierda, se me ocurrió poner el menos 2. Me dio 5. ¿El 5 qué quiere decir? Que es positivo, que es lo que a mí me interesa. Quiere decir que la función sube. Dijimos que la derivada es 0 en ese valor y la función me dio menos 2. Después puse un valor entre menos 1 y menos 1/3 y puse menos 0,5, o sea, menos 1/2. Me dio un valor negativo. Por lo tanto, la función baja, ¿sí? Y por último puse un valor a la derecha del menos 1/3, que puse el 1. Entonces acá la derivada es 0 y acá el valor es menos 58/27, ¿sí? Bueno, cuando puse un valor a la derecha me dio un valor positivo. Quiere decir que la función sube. Y acá tengo en claro, sube y baja. Quiere decir que el primer punto crítico, viene a ser, si sube y baja, un máximo relativo. Y acá el punto 2, fíjense que baja y sube. Quiere decir que el punto 2 es un mínimo relativo, ¿sí? Queda hacer el gráfico aproximado y se terminó el tema por ahora acá. Bueno, para hacer el gráfico de esta función polinómica, marqué la ordenada del origen, que es menos 2. Marqué los dos puntos críticos, acá tengo el punto 1 y acá tengo el punto 2. Quedan muy cerquita porque son los dos valores negativos. Entonces voy siguiendo el cuadro. La función venía creciendo, o sea, venía de acá abajo. Acá alcanzó un máximo. Quiere decir que baja y pasa por el segundo, que es un mínimo. Y ahí se nota muy poquitito porque están muy cerquita los valores. Y ahí vuelve a crecer y se va, ¿sí? Entonces viene de abajo, sube, baja, pasa por acá y vuelve a subir. Y ahí quedó aproximadamente el gráfico de esa función. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que se haya entendido el tema.